Listo. Queridos hermanos y hermanas, en este día la Iglesia se une a una celebración de dos grandes columnas de la fe cristiana, San Pedro y San Pablo, mártires y apóstoles del Señor Jesucristo. Pero esta solemnidad no solo resalta su entrega dentro de la Iglesia, donde son considerados los pilares de nuestra fe. Cada uno por su parte se entregó al Evangelio y con su propia vida dieron fe del amor inmenso que nos trae Jesucristo. Una vida distinta, unas vidas distintas pero profundamente entrelazadas por la gracia y el martirio. Nos ofrecen un modelo luminoso de fidelidad, conversión, valentía y servicio apostólico. Recordemos un poco la trayectoria de cada uno de ellos a lo largo de su viaje para formar una iglesia más consolidada, y comencemos con el caso de San Pedro, quien el Señor Jesús lo llama para convertirlo en pescador de hombres. Sabemos que Él es quien encabeza a los 12 apóstoles y quien se hace cargo de la iglesia por mandato de Jesús. Resulta muchas veces imposible de creer la forma en que Pedro va de camino en la vida de Jesús, y es difícil porque, siendo un hombre de un temperamento duro, decide acatar las órdenes y las enseñanzas para seguir al Maestro. Es importante resaltar un poco esta parte porque para cada uno de nosotros el hecho de ser diferentes no nos exime de que seamos llamados por Jesús para seguirle. Sabemos bien que ninguno de los apóstoles tenía una preparación, ninguno de los apóstoles era santo. Sin embargo, Jesús toma a cada uno de ellos entre la gente del pueblo y los hace sus discípulos, les enseñó la palabra de Dios. San Pedro, originalmente llamado Simón, fue un sencillo pescador del lago de Galilea, hermano de Andrés, quien le presentó al Señor Jesús su vocación. Comenzó tras la invitación de Jesús diciéndole: sígueme, yo te haré pescador de hombres. En ese momento Pedro se convierte al Señor y se hace testigo fiel, un testigo privilegiado de los milagros, de la predicación, del sufrimiento, y quien en un momento de temor es capaz de negar a Jesús. Es capaz de decir que no lo conocía, que no era su seguidor, que no era su maestro. Sin embargo, Jesús entiende la naturaleza del temor y en ningún momento lo rechaza. Un momento difícil para Pedro el ver cómo el maestro era apresado, maltratado, humillado, y sentir esa impotencia de no poder tener el valor de ayudar. Pedro representa la estabilidad, la unidad y el principio visible de la comunión eclesial. Cristo lo llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Y algo muy importante, le confió las llaves del reino de los cielos. Este es un símbolo de autoridad espiritual. Jesús le encomienda que apaciente a sus ovejas y es un gran trabajo que él toma con firmeza hasta el martirio. Pedro es crucificado de cabeza argumentando que no era digno de morir como su maestro. Podemos ver en Pedro el coraje para predicar la palabra de Dios y el sentirse amado por su maestro al dejarlo a su cargo de todo su rebaño. Después de haberlo negado, Pedro sabe que esa oportunidad es un signo visible de amor y lo aprovecha al máximo, de tal modo que se convierte en uno de los pilares de nuestra fe cristiana. Vayamos ahora con otro de los pilares de la iglesia, y estoy hablando de San Pablo, llamado Saulo de Tarso. A diferencia de Pedro, Saulo sí era una persona preparada, educado en el rigor fariseo. Persiguió ferozmente a los cristianos hasta la muerte. No le importaban las mujeres, niños, ancianos. Él tenía una fijación de acabar con los que se hacían llamar seguidores de Cristo, el resucitado. Un día, camino a Damasco, una luz del cielo lo derribó del caballo y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús mismo quien enfrentó a Saulo. Conocemos bien la historia. Saulo queda ciego y Jesús envía a Ananías a devolver la vista para dar testimonio a Saulo del amor de Dios para con él. Saulo se convierte, toma el nombre de Pablo y decide ese momento es un fiel discípulo de Jesús, predicando el Evangelio por todo el mundo. Conocemos las cartas de Pablo, que Pablo dirigió a cada una de las comunidades, en donde los exhorta a seguir el Evangelio de Jesús. Les había dejado, Saulo fue el último de los apóstoles, y aunque no conoció en persona al Señor Jesús, siguió sus enseñanzas y fue obediente en las decisiones que tomaba Pedro en la iglesia. La vida de estos dos personajes deben ser para nosotros un punto de partida en nuestra fe. Comprendamos que Dios no busca a la gente perfecta para seguirlo. El Señor busca ese ímpetu, ese fuego interno que podrá dar más frutos cuando es dirigido por el amor de Dios. Estos dos pilares distintos en su camino de conocer a Jesús dan muestra viva del gran trabajo que resulta cuando dejamos obrar al Señor por
una parte, entendamos que la fe de Pedro, sabiendo que Jesús era el Mesías, le animó para seguirlo y seguirlo hasta convertirse en un seguidor del amor del Maestro. Por otra parte, la vida de Pablo es un cambio tan radical que es un ejemplo de vida, un ejemplo de fe, un ejemplo de amor cuando dejamos que Dios obre en nuestro corazón, por más malo que sea, por más impuro que parezca. Dios tiene la forma de hacernos instrumentos, como lo hizo con Saulo, de hacerlo instrumento para predicar su evangelio. Hoy cada uno de nosotros busquemos un referente en la vida en estos santos, un referente que nos ayude a seguir adelante con nuestra fe, a seguir predicando la palabra de Dios entre nuestros hermanos, y que aunque la burla de cualquiera nos ataque, que sea Jesús mismo quien nos dé ese cobijo y ese ánimo para seguir adelante. Entendamos que no es fácil seguir al Señor, pero también tengamos presente que cada uno de nosotros, hoy aquí reunidos, nos ha llamado para ser seguidores, y como cada uno de nosotros, bautizados, somos parte del reino de Dios, hijos de Dios y herederos del reino. De la misma forma, estamos obligados y comprometidos a hacer visibles esos dones que nos fueron entregados en el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Entreguemos nuestro corazón al Señor como lo hizo Pedro y Pablo. Entreguemos cada momento de oración, cada momento de ayuno y cada comunión en favor de seguir predicando el Evangelio. Que San Pedro y San Pablo sean para nosotros ejemplo vivo de fe, y que esta celebración nos recuerde lo importante que somos para Dios. Agradezcamos a Dios por la iglesia fundada en Pedro y animada por el fuego de Pablo. Pidamos a estos grandes intercesores que nos ayuden a ser firmes en la doctrina, generosos en el servicio y ardientes en la misión. Que cada familia cristiana sea un hogar donde Cristo reine, y cada comunidad parroquial una escuela de comunión y envío apostólico. Que Pedro y Pablo nos enseñen a amar a la iglesia y a vivir la unidad de la diversidad y a anunciar el Evangelio sin temor, con esperanza viva y caridad ardiente.